Se descubrió todo, y es que el día de hoy en Palacio Nacional se exhibió la estrategia que están utilizando los opositores para desestabilizar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que estos mezquinos están utilizando los hechos violentos que se registraron en varios estados de la República para atacar a la 4T, al ejército mexicano y a la Guardia Nacional. Lo que nadie esperaba fue lo que se reveló el día de hoy en la mañanera, y es que ya se dieron a conocer las fuentes de todos estos mezquinos, y ojo aquí, entre ellos se encuentran varios agentes de la DEA, y aquí un hombre toma relevancia, de una periodista y reportera que en su momento fue aclamada, pero que el día de hoy se encuentra en el basurero de la historia. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Anabel Hernández, que en los últimos meses lo único que ha generado es infodemia y ya no sabe qué inventar para seguir recibiendo su chayotazo, y en la mañanera la exhibieron como lo que es. Pero ¿qué es lo que está pasando con Anabel Hernández y esta estrategia impulsada por opositores al presidente Andrés Manuel? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, esta noticia está dando mucho de qué hablar, y es que desde que se registraron estos hechos violentos en diferentes estados de la República la semana pasada, inició una campaña de golpeteo y desprestigio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno, una estrategia muy bien estructurada para desestabilizar al gobierno de México. Esto mismo fue lo que denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en varias mañaneras. Y es que resulta extraño que tantos pseudo periodistas, pseudo comentaristas, así como también los partidos políticos de oposición, se lanzaron con todo en contra del presidente Andrés Manuel. Y sorpresivamente lo hacen cuando no hay mañaneras. En este caso, utilizan los fines de semana para intensificar sus ataques en contra del presidente. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel y esta propaganda en su contra que la verdad desbordó las redes sociales. Ustedes no me dejarán mentir, y hasta utilizaron la palabra con T para generar terror entre la población, y así hasta en dado caso buscar una intervención extranjera, principalmente de los Estados Unidos, porque estarían violentando o poniendo en riesgo la seguridad nacional del país de las barras y las estrellas. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos. Reforma, miren, nada más ponerle aquí alarma. Los jóvenes no saben de la revista Alarma. Un día vamos a hablar de esa revista. Es interesante. Y la señora Dolia Esteves. ¿Cuántos asesinatos hubieron el fin de semana? Los acabamos de ver ahora. Pero ¿por qué no pones el informe? Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propaganda.
quema de vehículos, quema de Oxxos, y vuélveme a poner a la Reforma. Pues ahí está, familia, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que fue clara la estrategia. Yo lo señalé en diferentes videos y también en mis redes sociales, que eso no era normal y que estábamos viendo pues una campaña mediática muy bien estructurada por parte de los opositores para culpar al presidente Andrés Manuel. Y es que muchos de estos pseudoperiodistas y comentaristas acusaron a López Obrador de los actos violentos y lo vincularon con la delincuencia, diciendo que el presidente les habló y les dijo: ¿saben qué? Hagan un desmauser en el país, cosa completamente falsa. Y el día de hoy quedaron exhibidos a nivel nacional. Una de ellas pues fue Anabel Hernández, que en su momento fue un referente para todas y todos los mexicanos. Sin embargo, en los últimos meses Anabel Hernández, la verdad que ha dejado mucho que desear y muchos ya la ven en el basurero de la historia. En los últimos tiempos, específicamente desde que AMLO asumió el poder en el 2018, esa es una interrogante recurrente entre los interesados de la vida pública, que además sean lectores de los trabajos periodísticos de Anabel Hernández, quien adquirió fama y prestigio a partir del 2005, cuando publicó su primer libro, La Familia Presidencial, al que le siguieron Fin de la Fiesta en Los Pinos, Los Cómplices del Presidente, pero sobre todo Los Señores del Crimen, que fue el texto que la catapultó a una de las cimas de las preferencias de quienes intentábamos encontrar fuentes alternas a los grandes medios, cuando aún los portales y sitios de internet no ocupaban en nuestro país el lugar preponderante que alcanzarían poco después. Sin embargo, familia, como les digo, pues lo que pasó con Anabel Hernández nos dejó completamente desconcertados. Y es que, pues, se vio que cayó en su rigor periodístico y que más que nada lo único que hacía pues era utilizar ya su fama para seguir generando clics, para seguir generando entrevistas y recursos. Al final pues la gente no vive de aire. Sin embargo, pues lo que ya está sucediendo con esta mujer, y en este caso con otros reporteros, pues nos muestra lo que lamentablemente vivimos las y los mexicanos y lo que siempre hemos denunciado, y es que no hay realmente una voz en los medios de comunicación tradicionales que rompan con estas barreras y el paradigma de engañar a las y los mexicanos. Y García Vilchis, en su sección de la mañanera, el quién es quién en las mentiras de la semana, fue dura y exhibió tanto a Raimundo Rivapalacios como a Anabel Hernández, utilizando la infodemia y presuntas fuentes de Palacio Nacional, que el presidente ya se ha burlado de estas frases. Y es que resulta que el día de hoy se da a conocer que las fuentes reales de Anabel Hernández son personajes cercanos a la DEA, así como lo escuchan, y es que pues son ellos los que siempre utilizan estas frases mediáticas, o no sé qué es lo que realmente quieran en México. Lo que sí es que no es el bienestar de las y los mexicanos. López Dóriga podrá vender a políticos del PRI sus comparsas, pero al menos él no se dice periodista de investigación mientras escribe calumnias y falacias como la histriónica conspiranoica Anabel Hernández. Ni ocultó su afiliación política. Punto para el teacher. Y es que pues veamos lo que se reveló el día de hoy en la mañanera, que vale la pena escuchar y sobre todo compartir con sus amigos. Ayúdenos a llegar a más personas, porque esto no se puede quedar así. Hoy debemos denunciar que estos personajes quieren hacer de la suya, y los que perdemos somos todas y todos nosotros. Veamos el video. Mega campaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista, con el propósito de generar una percepción de inseguridad, inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre, miedo y de desgobierno. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación,
Los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos. Veamos este video publicado por Infodemia, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ¿no? Encabezado por Genaro Villamil, donde se explica esta situación. Vamos a ver. Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narcovandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades, pero en Jalisco solamente murieron 3 personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal, y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez. Pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas: la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor. Qué barbaridad, es ingobernable el país. No es cierto. También este lunes, Reforma en su primera plana publicó la nota "Se empodera crimen y cruzan los brazos", asegurando que fue corta la respuesta de los 3 niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario... Si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron, o Fiscalía General o elementos de la Guardia Nacional, yo le diría que no nada más el fin de semana, siempre la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere. Infodemia. Ahora bien, ¿quiénes promocionaron esta campaña? Voy a tomar aire porque voy a mencionar bastantes nombres. Carlos Loret de Mola, Anabel Hernández, Adrián Trejo, Raimundo Riva Palacios, Carmen Morán, Alejo Sánchez Cano, Ricardo Alexander Márquez, Antonio Aranda, Sergio Sarmiento, Sergio Negrete Cárdenas, Mario Maldonado, Ricardo Alemán, el expresidente Vicente Fox, Ciro Gómez Leiva, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Anaya, Marco Cortés, los senadores del Partido Acción Nacional, también Santiago Krill, Jorge Álvarez Maínez, Luis Cházaro, Julen Rementería, Emilio Álvarez y Casa, Jesús Ortega, Lili Telles, y la lista sigue. Y como les decía, si continuamos, estaríamos todo el día aquí. Y ahora presentamos los medios que publicaron columnas y titulares amarillistas durante la campaña del fin de semana de Washington Post, Deutsche Welle, Milenio, El Financiero, El País, Excelsior, El Universal y Reforma. Llama la atención una cosa en particular: la coincidencia de argumentos. Pero destaca Ricardo Alemán y Anabel Hernández, que dicen tener una fuente en Palacio que les informó que las acciones de la semana, según ellos, fue orquestado por el mismo gobierno para desestabilizar, para luego imponer el orden
y militarizar al país. Esto es realmente algo increíble. Y bueno, como dato, por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un ex agente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Veamos este tuit que publicó Ricardo Alemán y lo que dice Anabel Hernández. Aquí del lado derecho vemos lo que dice Anabel Hernández. Una fuente de información muy cercana a Palacio y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada. Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución. Y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición. Es una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Ahí lo ven, que se parece mucho al argumento de Ricardo Alemán. Publica en su Twitter, última hora, extra. Me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus aliados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país y justificar la militarización decretada por AMLO. ¿Lo dudan? En fin. Por último, todo esto forma parte de una campaña para influir en la percepción del pueblo. Pero la mayoría de la gente ya no se deja manipular. Este país ya cambió, menos la oposición conservadora, que menos allá no tiene remedio. Y aquí se lo dejamos. Hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues ahí está, familia, lo que dijo García Vilchis, dejando al descubierto a todos estos personajes. Y la verdad es que si leemos esta columna, principalmente de Anabel Hernández, pues sí es fantasiosa. Y en este caso, pues ya al descubrir que su fuente pues es un exagente de la DEA, que es fantasioso, que busca desestabilizar y que pues forma parte también de una estrategia opositora, pues ya va agarrando camino. Y lamentable, porque Anabel Hernández era un referente a nivel nacional de periodismo y pues hoy ha dado mucho de qué hablar, pero no en el buen sentido. Resulta que la fuente muy cercana al Palacio, que le ha dado la información a Anabel Hernández sobre las actividades del ejército mexicano, es un exagente de la DEA, conocido por su prolífica imaginación y su envidiable habilidad narrativa para crear teorías conspiranoicas. Pues ahí está, familia, y al final ustedes tienen la última palabra. Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.